Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Siempre son tan amables y tan gentiles y tienen una infinita paciencia para poder compartir y darme lugar y espacio para poder comentarles cómo es algunas de las decisiones, algoritmos con los que nosotros basamos y trabajamos en el soporte transfusional de los pacientes oncológicos. Así que de esto va a ser el tema de la charla de esta mañana. Así que por supuesto, como siempre, y para empezar, declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. El objetivo es, no hay con ninguna marca comercial, el objetivo es darle herramientas a todos ustedes para que tomen decisiones científicas a la hora de tener que transfundir un paciente con una enfermedad oncológica. Va a estar focalizada y centralizada toda esta charla en los pacientes oncohematológicos, los pacientes que son candidatos o que han recibido un trasplante de médula ósea, y la frutilla del postre de esta mañana va a ser trasplante de médula ósea AVO incompatible. ¿Qué es lo que le colgamos en términos hemoterapéuticos? ¿Y qué decidimos pasarle? Porque obviamente no todo el mundo tiene a toda hora y para todos los pacientes glóbulos O en plasma AB. Entonces, vamos a ver rápidamente, para que todo el mundo hablemos el mismo lenguaje y todos vayamos definiendo algunos conceptos que están pensados desde el punto de vista clínico transfusional, y la presentación va a ser de trasplantes de progenitores hematopoyéticos, de la transfusión y de la compatibilidad AVO. ¿Sí? Entonces, primero, trasplantes hematopoyéticos existen dos tipos. ¿Sí? Los autólogos, que es donde nosotros sacamos progenitores hematopoyéticos a un paciente del mismo, y lo utilizamos para infundírselo después de una quimioterapia. A favor tiene que no produce reacción injerto contra huésped, salvo que requiera transfusionalmente, un soporte transfusional. Entonces no va a haber rechazo, enfermedad injerto versus huésped, salvo la transfusional. En contra es que no tiene graft versus host, que es la reacción del injerto contra el tumor. Alogeneico es proveniente de otro individuo, tiene a favor el efecto graft versus tumor, puede usar un régimen condicionante pretrasplante menos invasivo, ¿sí? Y en contra es que tiene una lenta recuperación inmunológica. Bueno, por supuesto, depende de nosotros dónde obtengamos los progenitores hematopoyéticos. Tres grandes tipos, cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas, dependiendo de cuál sea el paciente, el peso del paciente. Si es paciente que pesa muchos kilos, vamos a necesitar un gran volumen de progenitores hematopoyéticos. Si es un paciente pediátrico, con menos nos alcanza. Entonces podemos obtener de la cresta ilíaca o el esternón. Es mucho, actualmente está cada vez dejándose más de lado por lo agresivo que significa. Movilización, obtención de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica. Con modernos procesadores celulares ya se puede tener buena cosecha, digamos, para injerto. Y por supuesto, cordón umbilical, que es la recolectada durante el parto. Estas son las tres fuentes de progenitores hematopoyéticos. Bien, el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es el régimen condicionante, que si bien esto, digamos, a nosotros no nos pega de lleno, porque esto es más del campo de la hematología, tengamos en cuenta que hay dos grandes grupos de regímenes condicionantes, y es la primera pregunta que tenemos que tener nosotros a la hora de transfundir a un paciente oncohematológico. Es si un régimen condicionante es mieloablativo, por lo tanto tiene gran requerimiento transfusional. Para esto, por supuesto, pueden googlear cuáles son las drogas que son mielotóxicas, y ahí tienen todo el listado. Entonces, con esa droga usted ya sabe, si este paciente está recibiendo esta droga, yo sé que voy a requerir gran soporte transfusional. Versus aquellos regímenes no mieloablativos, en donde la quimioterapia es mucho menos intensa, tiene menos efecto contra el tumor, pero por supuesto tiene mucho menos requerimiento transfusional. Son drogas más modernas, no son de uso universal, pero que tienen mucho más especificidad contra el tumor. Entonces entran muchas drogas biológicas
que realmente han hecho un gran aporte, pero por supuesto no son para todos los tipos de tumores. Ya son muy buenas porque requieren mucho menos soporte transfusional. Bien, segunda etapa que tenemos que tener en cuenta es cuando cuando se dice que un paciente ya tiene el implante. El implante es cuando ya prendió el injerto y es cuando el paciente tiene 1% de reticulocitos o está sin régimen transfusional por 30 días en glóbulos rojos. Cuando plaquetas tiene más de 20.000 por 3 días consecutivos sin transfusión, y por supuesto cuando los neutrófilos están en un recuento absoluto de más de 500. ¿Por qué digo implante? ¿Por qué definimos de esta manera? Porque de acá en adelante, cuando ya aprendió la médula ósea, sobre todo si es abo compatible, de aquí en adelante, todo lo que vamos a transfundir va a ser del grupo sanguíneo del donante. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante, pero esta es la definición, quédense por ahora con la definición de implante. Lo definimos así, 3 días sin transfusión. ¿Qué es lo que afecta el soporte transfusional? Bueno, ¿qué datos vamos a buscar en la historia clínica del paciente? Bueno, en primer lugar, ¿cuántas células madres se infundieron? El tipo ABO, el régimen si es mirosupresivo y sobre todo si está utilizando metotrexate. Guarden este nombrecito, porque esta droga la tenemos que tener muy en cuenta. Si tiene GBH o riesgo de infección por citomegalovirus, y fundamentalmente, si es un donante autólogo, cuáles son los niveles de eritropoyetina. Si tiene bajos niveles de eritropoyetina o altos si es no respondedor, sabemos que este paciente va a requerir gran soporte de glóbulos rojos. Yo tengo que ir preparándome para esto. Y si es un autólogo, mantener esos niveles de eritropoyetina. Bien, ya vimos la definición así rapidito de que cuáles son los conceptos más importantes en oncohematología relacionado con el soporte transfusional. Vamos a ver ahora, respecto de la transfusión, cuáles son los aspectos más importantes de la selección de componentes y de las indicaciones. Bien, los componentes, hay 3 cosas importantes que tienen que tener en cuenta. Primero, que por supuesto, el calibre de la aguja en pacientes que están con un alto régimen metabólico es muy importante a la hora de transfundirlo, que no sea un factor mecánico de lisis de la célula transfundida. En cuanto a los filtros de leucorreducción, tengan en cuenta que ellos están diseñados para plaqueta y glóbulos rojos y que nunca, absolutamente nunca, deben ser utilizados para transfusión de granulocitos. Mucho cuidado con eso, porque nosotros no pocas veces hemos recibido pacientes que están con soporte transfusional y en la vorágine del trabajo, al leucorreducir gran parte de componentes, manotean los componentes con granulocitos y los filtros están diseñados justamente para eso, para retener los granulocitos. Lo mismo que los filtros de leucorreducción, de plaquetas y de glóbulos rojos. Tengan en cuenta que no están diseñados, no son intercambiables. Por más que físicamente algunos se parezcan mucho, los filtros de glóbulos rojos retienen, entre otras cosas, también plaquetas. Y si yo un filtro de glóbulos rojos lo uso para transfundir plaquetas, estoy reteniendo las plaquetas en el filtro. Bien, un error desafortunadamente bastante común. Y en cuanto al segundo punto a tener en cuenta es la velocidad con que deben ser transfundidos estos componentes. 2 a 5 mililitros para glóbulos rojos, 4 a 10 en plaquetas y 1 mililitro por minuto en granulocitos. En eso tengan mucho cuidado porque la velocidad de infusión de granulocitos siempre debe ser mucho más lenta que el resto de los componentes. Sí. Es la que está acá. De 2 a 5 mililitros por minuto en glóbulos rojos, ¿sí? De 4 a 10 mililitros por minuto en plaquetas y 1 mililitro por minuto en granulocitos. Sobre todo porque si son pacientes que están en estado hiperdinámico, podemos llevar al riesgo de una sobrecarga. Bien, vimos ya las características a grandes rasgos de los componentes que vamos a utilizar para estos pacientes. Vamos a ver ahora los aspectos importantes del uso de la leucorreducción en pacientes oncohematológicos. Pero claro, vamos a pensar un poquito qué es lo que tenemos nosotros hoy en nuestro país respecto a la leucorreducción,
cuáles son los productos y qué herramientas ustedes necesitan a la hora de tomar una decisión de qué filtro usar en cada paciente concreto y cuál es el objetivo que yo quiero lograr. Bien, en primer lugar, 90% de las reacciones adversas serias son producidas por leucocitos. Hoy se va a hablar sobre reacciones adversas. Bueno, 90% son producidas por glóbulos blancos. No todas estas reacciones adversas son evitables por la leucorreducción. Entonces, que yo le saque glóbulos blancos no quiere decir que evite todas. ¿Por qué? Bueno, primero, porque las normas de nuestro país nos dicen que la leucorreducción es disminuir los leucocitos presentes. Disminuir, que no significa, por supuesto, eliminar todos. Es leucorreducción, no es leucoeliminación. Debe contener por lo menos de 5 por 10 a la 6. A ver, ¿cuánto es esto? 5 por 10 a la 6. 5 millones. O sea, el producto leucorreducido aún contiene 5 millones de glóbulos blancos. Vamos a ver, digamos, cuáles son los umbrales de los efectos adversos. Debe retener el 85% de los eritrocitos. Si el filtro es bueno, me tiene que retener los glóbulos blancos, pero no me tiene que retener los glóbulos rojos. Y, por supuesto, debe realizarse dentro de las 24 horas de extraídas. Si yo agarro una bolsa de 20 días y esa la quiero leucorreducir, estamos en problemas. Porque los filtros no están diseñados para eso, y por otro lado, después de mucho tiempo de conservación, tengo riesgo de hemólisis. Entonces, esta es una tabla, a ver, así todos nosotros sabemos cuáles son los umbrales de lo que quiero evitar. Hay aproximadamente, si tomamos como 100% de glóbulos blancos presentes en una bolsa, hay aproximadamente 1.000 millones en número absoluto de glóbulos blancos en una bolsa. Este es el número absoluto. Nosotros tomamos esto como logaritmo 1 y de ahí en más decimos 90%, si yo tengo un filtro que de logaritmo 1 de 1.000 millones, me lo baja a 100 millones. Si yo hago otro procedimiento donde me baja 2 logaritmos, que parece mucho, ¿no? 2 ceros es bastante, sobre todo en nuestro salario. Si nos sacan 2 ceros, imagínense el escándalo que hacemos. Entonces, sacamos 2 ceros a la bolsa, pero aún así me quedan 10 millones de glóbulos blancos. Y así se fueron diseñando los distintos filtros, logaritmo 1, logaritmo 2, 3, 4. Está en fabricación logaritmo 5 y logaritmo 6 todavía no existe. Si a alguno se le ocurre inventarlo, bienvenido, puede patentarlo, todavía no está diseñado, no existe. Entonces, cuando nosotros pensamos en un efecto adverso, y no quiero pisar la próxima charla, sino que esto está orientado a el umbral de lo que quiero evitar, y esto figura en la resolución, cuando nos dice que quedan 5 millones de glóbulos blancos, es porque podemos evitar reacción febril no hemolítica, el citomegalovirus y la sensibilización a HLA, pero estamos ahí nomás. La Unión Europea nos dice que tiene que dejar, en vez de 5 millones, 1 millón, ellos se conforman. Pero una reacción muy importante, como es la injerto versus huésped, sobre todo en los pacientes oncohematológicos, tiene un umbral que está bastante lejos. Con 10.000 blancos podemos tener una GBH. O sea, podemos filtrar recontra bien una bolsa, pero esa bolsa, con leucorreducirla, no alcanza para eliminar el riesgo de reacción injerto versus huésped. Y hago especial énfasis en esto porque hay muchas publicaciones, incluso una en la revista Transfusion Affairs y Science. Nosotros estamos publicando un artículo ahora en la último número de ahora del mes de mayo, donde hay quienes proponen la posibilidad de eliminar reacción injerto versus huésped por leucorreducción, algo que hoy matemática y fácticamente es imposible. Estamos lejos, por más que quisiéramos. Si nosotros centrifugamos una bolsa y le sacamos la capa de blanco, sacamos 2 logaritmos
O sea, centrifugar la bolsa, eliminar el Buffy coat, pero en esos glóbulos rojos me quedan todavía, ¿cuánto dice acá? 10 a la 8. ¿Cuánto es eso? Son cerca de 10 millones de glóbulos blancos. Me recontrasobra para sensibilizarlo, transmitir citomegalovirus, etc. Si lavamos los glóbulos rojos, bueno, puede que podamos evitar, ¿sí?, tener alguna reacción febril no hemolítica, pero no vamos a evitar la sensibilización HLA ni la transmisión de citomegalovirus. Nosotros le sacamos la capita de blanco, lavamos los glóbulos rojos y por más que lavado que le hagamos, todavía sigue habiendo glóbulos blancos. Si hacemos leucorreducción en la cabecera del paciente, al pie de la cama, en el mejor de los casos podemos llegar a logaritmo 3, logaritmo 4, pero solamente se alcanza logaritmo 5 si la leucorreducción es prealmacenamiento. No hay posibilidad fáctica, ni bien inmediatamente durante el procesamiento, ahí es donde también hay una charla diferente sobre este tema, no se la pierdan porque va a hablar gente que sabe mucho más que yo de esto, por supuesto, y siempre tengan en cuenta que quedan leucocitos remanentes. Por mejor tecnología que nosotros usemos, siempre va a haber leucocitos remanentes. Y estos leucocitos que están acá pueden producir reacción injerto versus huésped. Entonces, para eso, el filtro no nos alcanza. Tenemos que irradiar la sangre. Son dos procedimientos diferentes y esta es la razón científica por la cual con 10.000 blancos alcanza para tener una GBH. Entonces, también en otra de nuestras publicaciones, bueno, demostramos esto, que los filtros de glóbulos rojos remueven leucocitos, plaquetas, microhígado y citoquinas. El filtro de plaquetas remueve leucocitos, obviamente no remueve plaquetas, sí microhígado y citoquinas, y claramente, ¿sí?, los granulocitos nunca deben ser leucorreducidos. Por favor, tengan en cuenta esto porque es un tema donde tenemos que insistir constantemente. Bien, ahora bien, de ahora en adelante lo que vamos a hablar es sobre algo que ayer me quedó en el tintero y es la clasificación grade. O sea, todo lo que vayamos a decirle, cada vez que ustedes escuchen un disertante, a mí o a cualquiera, que les diga hay que hacer 4 lavados antes de CUMS, digan, bueno, bárbaro, ¿cuál es la evidencia científica que tenés para eso? Si alguien les dice, hay que ponerle premedicar a un paciente antes de transfundirlo, bárbaro, dame cuál es el nivel de evidencia. Bueno, para definir nivel de evidencia se utiliza una escala, que es la escala Grade, en donde la mejor, la más alta, es aquella donde hay evidencia científica de grado 1A, donde la recomendación son ensayos clínicos aleatorizados y controlados, y sigue la 1B, con ensayos no aleatorizados, 1C, serie de casos, y después referencias débiles, donde es la peor de todas, ensayos clínicos nivel 2A, 2B y 2C, que es comité de expertos. Esta es la que menos bolilla le tienen que dar. Yo integro muchos de ellos, he integrado y probablemente me han convocado de muchos, pero los comités de expertos, ¿quién los podemos hacer? No sé, los que estuvimos cenando anoche. Nos juntamos, decimos, somos comité de expertos en churrasco mendocino y emitimos una guía. No están así, pero más o menos. En los comités de expertos lo que tiene es que nunca se declaran los conflictos de intereses. Si alguno responde o tiene acciones en una compañía farmacéutica, bueno, esto no siempre es declarado y ahí, sobre todo con la pandemia, hay muchas publicaciones editoriales en revistas científicas donde muchas de las recomendaciones, quienes estaban recomendando era gente que tenía cerca de un 75% de las guías clínicas están escritas y recomendadas por gente que tiene intereses financieros en la industria. Bien, dicho esto, la hemoterapia no está exenta de esto, entonces estos son los niveles de evidencia. Tal es así, entonces, que cuando decimos que para prevenir una reacción febril no hemolítica, más de 2 consecutivas y soporta a largo término, la leucorreducción tiene nivel 1A. Entonces, cuando decimos esto, podemos estar perfectamente seguros que es un nivel de evidencia el mejor al día de hoy. Nivel de evidencia 1A.
Bien, ¿y en qué está sustentado? Bueno, en este metaanálisis que ayer lo estuve mostrando y voy a seguir insistiendo con esto, en donde el riesgo de transmisión de citomegalovirus es claramente a favor un metaanálisis de revisión sistemática. Cuando vean un cuadrito de este tipo y ven esta línea vertical, a la izquierda generalmente es a favor del tratamiento y a la derecha es en contra. Si el rombo queda en el medio, quiere decir que no le va ni le viene. Da lo mismo. A la derecha no hay que hacerlo porque matamos más. A la izquierda es a favor. Evitamos lo que queremos hacer. La transmisión de citomegalovirus, entonces pacientes con trasplantados o inmunosuprimidos por progenitores hematopoyéticos nivel 1A. La mejor evidencia que podemos tener al día de hoy. Bien, respecto de la aloinmunización HLA, que es otro de los que queremos evitar en los pacientes oncohematológicos, existen por lo menos 3 mecanismos conocidos. Uno de ellos es el glóbulo blanco presentando al antígeno HLA, donde el mismo individuo internaliza a la célula presentadora del propio paciente. Luego es un reconocimiento indirecto, la segunda situación, donde la célula transfundida es la que presenta, y finalmente donde toda la respuesta es mixta. Los 3 caminos. Si nosotros leucorreducimos, sacamos el glóbulo blanco del medio, esta presentación no se puede hacer, por lo tanto, se bajan las posibilidades, lo cual no quiere decir que se elimine. Ya los comenté al comienzo, cuando nosotros con un procedimiento estamos utilizando una práctica, no quiere decir que se elimine, como por ejemplo en el estudio TRAP, en donde el control nos mostró cuántos pacientes que recibían sangre sin leucorreducir se sensibilizaban al HLA versus aquellos en donde se hizo la leucorreducción. Vemos que se baja importantemente, ¿sí?, la posibilidad de desarrollar anticuerpos anti-HLA, pero no se eliminan. Para eliminarla, tenemos que tomar un conjunto de medidas para evitar la aloinmunización plaquetaria, la refractariedad. Y este es un trabajo que la verdad que me llamó mucho la atención que haya solamente salido en una letter, cuando es un trabajo para nosotros realmente increíblemente útil, que tendría que haber sido más desarrollado. No entiendo por qué el New England no le dio otra jerarquía. Donde muestran que transfundiendo plaquetas, así agarrándolas del plaquetero y colgándolas, partimos de una base que el 12% de los pacientes, ¿sí?, pueden presentar una refractariedad a las plaquetas. Ahí esto fue en el año 85 al 90 en este centro internacional. Cuando ellos empezaron a leucorreducir y macheando los pacientes, sobre todo con leucemia y síndrome mielodisplásico, de 12.5 bajó a 2.9. Y esto sí, después cuando le agregan la leucorreducción universal, bajó un punto más. Pero lo que verdaderamente aportó a poner prácticamente por el piso, a 0.4, la refractariedad de las transfusiones de plaqueta, fue no solamente administrar plaquetas avocompatibles, sino avoidénticas. Entonces, desde entonces, decidieron, desde 2005 al 2015, decidieron llevar adelante una política de leucorreducción y transfusión de plaquetas avoidénticas. Lograron bajar la refractariedad aloinmune a las plaquetas. Entonces, tenemos la aloinmunización HLA, refractariedad plaquetaria, nivel 1A de evidencia. Otras indicaciones, como por ejemplo anemia plástica, ya tiene nivel 2C, con lo cual nos está diciendo, si bien es una recomendación importante para nosotros, es prudente administrar plaquetas leucorreducidas, todavía nos faltan ensayos clínicos. Hemoglobinopatías 1C, candidato a trasplante de órganos sólidos se basa solamente en recomendaciones, lo cual hay que hacer incluso 2 paréntesis. No es una indicación fuerte, pero probablemente en un futuro con nuevos regímenes inmunosupresores en trasplantados de órganos sólidos, con drogas que actualmente conocidas dentro del grupo de los biológicos, en donde pueden afectar la función T o producir algún grado de inmunosupresión, podría llegar a ser
candidatos a recibir componentes leucorreducidos e incluso irradiados. Pero eso lo vamos a ver en un segundo. Bien, componentes, leucorreducción e irradiación. Para la irradiación, lo clásico es lo que vemos acá, ¿sí? Las indicaciones clásicas, las que figuran incluso en nuestra norma, pacientes que reciben linfoma de Hodgkin, fluoradabina, donde el riesgo es alto, moderado o no reportado, como por ejemplo los pacientes con SIDA, los recién nacidos, donde acá la indicación es inversa, nivel 1B, pero de no tienen riesgo de irradiación, no hay GBH en los pacientes con SIDA, nunca fue reportada. Nivel 1C de recomendación. Como les comentaba antes, en los últimos años han surgido nuevas, con esto no quiero sacarle letra a la otra charla de efectos adversos, sino me voy a referir a qué indicaciones relacionadas con de irradiación en nuevas indicaciones. Pacientes con trasplante, ¿desde cuándo empezar a utilizar sangre irradiada? Bien, de acuerdo con el régimen condicionante que hablamos anteriormente, irradiar componentes es desde el inicio del régimen y hasta la reconstitución hematopoyética o más de 1000 linfocitos, con nivel 1B. Si hay GBH crónica, indefinidamente. Irradiar los componentes con nivel 1C. Si es un trasplante de médula autólogo, desde los 7 días antes de la recolección, ya pasar componentes irradiados. Pero ojo, es nivel 2C. Quiere decir que todavía nos faltan ensayos clínicos de mayor calidad metodológica y probablemente esto en un futuro vaya a cambiar. Esto es lo que nos está diciendo. Régimen condicionante hasta los 3 meses post trasplante de médula ósea o 6 incluyó irradiación corporal total, de vuelta con nivel 2C de evidencia. No todas las indicaciones tienen la misma fuerza científica, la misma potencia, el mismo grado de indicación. Sí, por supuesto, aquellos que reciben análogos de las purinas, entre ellas, por supuesto, la más conocida para nosotros es la fludarabina, pero todo el arsenal farmacológico de drogas muy parecidas a ellas también deben recibir componentes irradiados indefinidos hasta lo que sabemos hoy, con nivel de evidencia 1B. Aquellos que reciben monoclonales, que sabemos que le están pegando a los linfocitos T, son pacientes susceptibles de poder tener una GBH posttransfusional. Pero también, por supuesto, con nivel 12 igual, por ejemplo, a otra recomendación que surgió en muchas guías internacionales, y es la de transfundir sangre vieja. ¿Por qué? Y bueno, porque a partir de los 10 días, los linfocitos en sangre conservada se van muriendo, entran en apoptosis y virtualmente a los 20 días ya no hay leucocitos sobrevivientes en esta sangre conservada. Entonces hay quienes están recomendando, pero claro, ojo, porque no es lo mismo una recomendación de grado 1A que 2C. Todavía faltan pruebas científicas que demuestren que transfundir sangre vieja no tiene riesgo de GBH. Bien, y también, más recientemente, otras indicaciones en otras guías internacionales, como por ejemplo, los pacientes que reciben componentes HLA de sangre de plaquetas compatibles. La compatibilidad plaquetaria, ojo, que nos larguemos a hacer compatibilidad plaquetaria, pero tengamos en cuenta que si lo hacemos y estos pacientes y donantes comparten HLA muy parecido, no sea cosa que agarremos un donante que sea homocigota para este haplotipo y haga una GBH posttransfusional con la mejor plaqueta compatibilizada. Entonces, en algunas publicaciones y en algunas recomendaciones nos están diciendo que pongamos el ojo en esto. También a todos los neonatos hasta los 12 meses de edad. También por esta misma razón. Si recibieron transfusiones, pueden ser situaciones en donde haya disminución de la respuesta T. Y pacientes con tumores sólidos, en donde están recibiendo componentes, o están recibiendo regímenes quimioterápicos nuevos que afectan la función T. Entonces, por ejemplo,
aquellos que reciben radioterapia, los glioblastomas, neuroblastomas, sarcoma, tumor de Willis, todos aquellos que reciben anticuerpos monoclonales que afectan en número y función a las células T, que son, por supuesto, digamos, aquellos pacientes oncohematológicos que atendemos todos los días en el sanatorio. Entonces, una de las nuevas funciones que estamos agregando es, dentro del pedido de transfusión, ¿qué drogas está recibiendo? Por todas estas razones, nosotros no podemos seleccionar, y ahí decidimos de acuerdo a desde cuándo empezó a recibir tal droga, si aplica o no el régimen de irradiación o leucorreducción. Las indicaciones, bueno, las indicaciones, muy rápidamente, aplican la misma que para todo paciente en oncología. Aquellos que tienen menos de 6 de hemoglobina para transfusión de glóbulos rojos, nivel de evidencia ya 1A, 7, 1A también, esto ya es indiscutible. Entre 6 y 8, si el paciente está compensado, no es recomendación de transfundir con nivel 1C, si el paciente está compensado. Si el paciente tiene algún tipo de cardiopatía, todavía estamos hablando con niveles 1C de evidencia, indicación de transfusión de rojos. Y por supuesto, tanto prequirúrgico o el paciente compensado, con más de 10 de hemoglobina, la recomendación claramente es de no transfundir con un buen nivel de evidencia, 1A. Por lo tanto, digamos, ya somos, en eso hay un buen nivel de evidencia para sostener tanto la indicación como una indicación en términos generales. Paciente crítico, estable, esto es lo que usamos nosotros tanto en los servicios de terapia intensiva. El umbral de 9 de hemoglobina, si el paciente tiene más de 9 de hemoglobina, la indicación clave es no transfundir y mantener entre 6 y 9 el blank, el trigger, que es cuándo transfundimos y a qué hemoglobina queremos llegar, dependiendo de las condiciones hemodinámicas del paciente, y todo esto, por supuesto, con los niveles de evidencia 1C, 2C, para el caso de los pacientes con traumatismo cráneoencefálico, que muchas guías y recomendaciones neuroquirúrgicas nos están diciendo que tenemos que llevarlo a hemoglobina a partir de 8, transfundirlo y llevar a 9, 10, pero cuando vamos a buscar la evidencia de esas mismas guías que ellos recomiendan, en realidad están basadas en niveles 2C de evidencia. Todavía están faltando ensayos clínicos que digan que, bueno, a estos pacientes críticos es beneficiosa o no la transfusión con estos gatillos de hemoglobina. Así, lo mismo que para transfusión de plaquetas. 10.000 para pacientes que están recibiendo quimioterapia, como régimen profiláctico, umbral de 20.000, en aquellos que están en situación de coagulopatía o sepsis. ¿Sí? Los que estén interesados, por supuesto, en estos cuadros, me mandan, al final le voy a dejar mi correo electrónico y le mando esto con la bibliografía respaldatoria, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que la profilaxis de PTI, PTT, SHU, la recomendación es no transfundir con nivel de evidencia 1A cuando estamos por arriba de 100.000 plaquetas. Ya tenemos buena evidencia de cuándo no hacer la transfusión con estos niveles y con este aval científico. Transfusión de plasma, exactamente lo mismo. Ya tenemos buena evidencia de nivel 1A en PTT. La recomendación siempre es transfundir. Hemorragia severa en anticoagulado con nivel 1A, si hay hemorragia. También tenemos evidencia de cuando no transfundir plasma, y es cuando el paciente tiene un RIN alterado, ¿sí?, sin sangrado. La recomendación es DO en nivel 1B. Hemorragias masivas, deficiencia de factores y profilaxis de coagulación intravascular diseminada. La recomendación actual es claramente no transfundir. ¿Con qué nivel de evidencia? Nivel de evidencia 1C. Tiro precipitado, exactamente lo mismo. Estamos en niveles 1C de recomendación de evidencia. Concentrado de granulocitos para los pacientes posttransplantes es algo que está entrando, últimamente había entrado en una etapa de mayor uso en años anteriores y ahora está revisándose nuevamente por
los nuevos regímenes antibióticos en el soporte de pacientes trasplantados. Menos de 500 microlitros de recuento absoluto, solamente en sepsis bacteriana no respondedora a los tratamientos, con una dosis mínima de 10 a la 10 granulocitos por infusión de componente. Bien, y ahora sí vamos a entrar, digamos, luego de toda esta introducción, cuáles son las consideraciones para el soporte transfusional de aquellos pacientes con trasplante de médula ósea aún incompatibles. Pero primero vamos a ver de qué se trata la compatibilidad AVO, ¿no? No todos los pacientes trasplantados son AVO incompatibles. Entonces tenemos un buen número de pacientes trasplantados que el AVO es compatible. Y en cuanto a las incompatibilidades, es muy parecida a la transfusión de glóbulos rojos. Nada más que en vez de utilizar sangre entera, estamos utilizando progenitores hematopoyéticos. Entonces, con la misma lógica, la sangre puede ser incompatibilidad mayor, menor o bidireccional. ¿Cuánto es en cada situación? Bien, primero, tengamos en cuenta cuáles son las características serológicas y biológicas de las inmunoglobulinas del sistema AVO. Sabemos que las IgM, la IgG y la IgA están presentes en donantes inmunizados, todas tienen capacidad aglutinante, pueden detectarse bien con potizadores, las IgG, no así las IgM. IgM e IgG ambas tienen fuerte actividad hemolítica, y por supuesto la IgA no, se detecta muy bien en medio de CUMS IgG e IgA, no así la IgM, y desde el punto de vista de la detección, las IgM son sensibles, pueden inhibirse tanto por sustancias grupo específicas como agentes, regímenes reductores como son el 2-mercaptoetanol o el AET. Ellos pueden deducirse muy bien y no tenemos hoy posibilidad de sacar el anti-A, salvo in vitro, in vivo, para acondicionar plasma carente de anticuerpos. Ahora les voy a explicar por qué. Primero un recordatorio breve de la estructura de a dónde se pega cada anticuerpo. ¿Sí? Esta es la estructura de los azúcares, del O, el B, que a la estructura del O se pega esta galactosa. Los que somos de grupo A, una N-acetilgalactosamina, y los que somos A1, la diferencia entre A y A1 es la ramificación. ¿Sí? ¿A dónde se pega cada anticuerpo? Bueno, en un gráfico, permítanme, digamos, una licencia en esto, ¿no? Esto es un dibujo, si bien está basado en algunos datos de estructura tridimensional, entendemos que el anti-H se pega a esta estructura, a la estructura más básica, cuando no hay H de ahí para arriba, por eso, digamos, los cero Bombay, digamos, no pueden pegarse porque no tienen dónde. El anti-H se pega a todos lados, ¿sí? Al que es de grupo O, A, A1, B y por supuesto el AB. El anti-AB se pega acá arriba, a la unión entre galactosa y fucosa. El anti-A, N-acetilgalactosamina y fucosa. Por eso el anti-B y el anti-A, si el paciente no tiene fucosa, no se va a pegar nunca. Digamos, sin esa fucosa no se puede pegar. Bien, nos falta algo acá. El anti-AB. El anti-AB es un anticuerpo que no es la sumatoria del anti-A más el anti-B, sino que se pega en una estructura común a el azúcar A y el azúcar B. Por eso se pega en los tres lugares. Está en un lugar diferente. No es la sumatoria de anti-A más anti-B. Incluso los reactivos, esto aplica también a los reactivos serológicos. El anti-AB no es la suma. Y el anti-A1 se pega acá arriba a la ramificación de los grupos A. Bueno, esta es la diferencia estructural serológica, y cuando nosotros decimos que por eso es tan hemolítico y tiene tanta capacidad hemolítica, una incompatibilidad AVO, donde nosotros transfundimos A un individuo de grupo O. ¿Por qué? ¿Y por qué hay 4 anticuerpos? Anti-B, anti-A, anti-A1. Entonces, por eso también es tan hemolítico el cero Bombay. Fíjense, son 4 anticuerpos que se pegan en 4 lugares diferentes. De ahí
que la compatibilidad ABO tenga tan alto grado de mortalidad. Tiene esta explicación. Entonces tenemos incompatibilidades mayores entre donante y receptor, que esto aplica tanto para transfusión de glóbulos rojos, transfusión de sangre, como para trasplante. Es exactamente lo mismo. Entonces tenemos incompatibilidades mayores, incompatibilidades menores, todos ustedes trabajan en esto, lo manejan a diario perfectamente, y la bidireccional, donde nosotros pasamos una médula A, de un donante A un receptor B. Entonces, ¿qué es lo que hay en la sangre de un paciente que debe recibir un trasplante? Dependiendo del periodo. Va a haber una primera fase donde es desde el diagnóstico al implante, donde todo lo que va a estar circulando, obviamente, el origen es el propio paciente. Toda la sangre que le vamos a transfundir tiene que ser compatible. Lo que circula en el paciente es toda la sangre del mismo. Todavía no hicimos nada, estamos preparándolo para la cocina. Durante la infusión, que es el trasplante hasta que el implante, lo que va a haber en sangre circulante va a haber una época en donde de a poquito se va a ir apagando la médula del paciente y va a ir prendiendo la médula del receptor. ¿Sí? Todo esto es el régimen desde el trasplante, la fase 2. Y finalmente, la fase 3, donde está el implante establecido, que desde el punto de vista inmunohematológico lo vamos a definir como con directa negativa y la inversa del donante. ¿Sí? Esto, de acá en adelante, todo lo que va a estar circulando va a ser del donante. Entonces, fíjense qué fácil. Acá la sangre que voy a elegir es la sangre del receptor. La sangre, cuando ya se hizo el trasplante, a lo mejor les puede pasar a ustedes que un paciente se esté preparando, se vaya a transfundir a otra institución, se haga el trasplante en otro, y luego lo devuelvan ya trasplantado. Entonces, ¿a qué le tengo que dar bolilla? ¿A los antecedentes o a lo que yo veo hoy? Bueno, depende de dónde estemos, en qué etapa de esta película. Porque esto que le estoy mostrando acá es una película, en donde un paciente fue trasplantado y volvió con otro grupo. Bueno, no es lo mismo sacar una foto al comienzo, en la mitad de la película o al final. Como en las series. No siempre se puede entender en una serie viendo un capítulo. Tenemos que ver toda la serie. Entonces, origen del donante, cum directa negativa, inversa del donante. Entonces, es fácil transfundirlos. Si estamos en una punta o en la otra, una va a ser toda la sangre del receptor, la otra punta va a ser la sangre del donante. Y en el medio es el problema. Porque vamos a tener sangre circulando del paciente y del donante a la vez. Entonces tenemos en fase 1, dependiendo de la incompatibilidad que sea, fíjense, acá están las incompatibilidades posibles, el mismo cuadrito. Incompatibilidad mayor, incompatibilidad menor y bidireccional. En fase 1, ¿qué sangre tenemos que elegir? Bueno, sin duda alguna, la sangre del receptor, porque es lo que está circulando. Durante la fase 2, que es la que más complicaciones nos puede ver, porque es una muestra con campo mixto, el paciente es A con anti-A, el eluido me muestra también anti-A. ¿Qué es lo que tengo que darle bolilla? Bueno, glóbulos rojos, fíjense, vamos a respetar los glóbulos rojos del receptor. Y el plasma, dependiendo del tipo de incompatibilidad que sea, plasma, plaqueta, la primera opción va a ser plasma, plaqueta del donante. De esta manera, aplico, fíjense con este cuadrito, de esta manera lo que estoy aplicando es no la menos incompatible, sino aquel, dependiendo del momento del trasplante que esté transcurriendo, voy a elegir siempre la célula que no le pegue al anticuerpo que está circulante y el plasma que no contenga el anticuerpo dirigido a las células que están circulando en ese momento. Obviamente, si tuviéramos glóbulos O y plasma AB, me olvido de todo este problema y listo, otra cosa mariposa. Pero no siempre vamos a disponer de glóbulos O y plasma AB. Entonces, ¿qué es lo que vamos a elegir? De acuerdo con el cuadro. Tenemos que conocer de antemano qué tipo de trasplante ABO incompatible se trata. Bien, con este cuadro logramos por lo menos resolver la gran mayoría de las incompatibilidades ABO, sin olvidarnos, por supuesto, de que el paciente, que hay vida más allá del ABO,
y hay muchos otros sistemas los cuales también pueden complicar la cosa, pero van más allá de los alcances de la charla. Y finalmente, en la fase 3, donde ya es todo lo que está circulando es del propio donante, entonces vamos a elegir. Fíjense, ¿qué glóbulos rojos voy a elegir? Bueno, los del donante. Ya todo lo que circula es del donante, la sangre que está circulando es del donante, ya no hay evidencia inmunohematológica de encontrar anticuerpos del receptor, entonces voy a elegir glóbulos del donante y como primera elección plasma plaqueta del grupo sanguíneo, ¿sí? Del propio donante también. Bien, ¿quedó claro hasta acá el cuadrito? Bueno, ya tenemos las consideraciones y fundamentalmente los últimos 2 minutos solo a vuelo de pájaro porque va mucho más allá, digamos, de los alcances de una charla, y sobre todo un sábado a la mañana, ¿no? Con lo cual le agradezco a ustedes, la verdad, la paciencia que han tenido en soportarme todo esto, todos estos temas tan complejos y complicados. Pero así, a vuelo de pájaro, rápidamente, ¿cuáles son las causas más importantes de, por supuesto, hemólisis y de complicaciones? Incompatibilidad en mayor o menor. Lo que puede haber, bueno, por supuesto, dependiendo de la hemólisis sea aguda o retardo del implante, eritrocitos incompatibles, ¿no? Que es confundirnos en dónde estamos parados respecto a un paciente, ¿sí? Nosotros es vital saber en qué momento del estadio del trasplante estamos, si en fase 1, fase 2 o fase 3. Esta es la causa más importante de hemólisis en paciente trasplantado. La de elección de eritrocitos incompatibles. ¿Qué podemos hacer? Bueno, deplecionar glóbulos rojos a las células madres. Si yo mando solamente células madres sin glóbulos rojos, voy a estar eliminando la posibilidad de incompatibles. También podemos, en algunas circunstancias donde el paciente lo permite el estado clínico, realizar recambio plasmático en el paciente para bajar los títulos de anticuerpos anti-A, anti-B, pero sobre todo, el que más me va a importar no es el anti-A y el anti-B, sino el anti-AB, porque es el que tiene mayor actividad hemolítica. En cambio, en los pacientes que presentan aplasia de glóbulos rojos, regímenes de eritropoyetina en grandes dosis, que esto no nos va a ayudar, y si la incompatibilidad es menor, reducción del plasma de las células madres, porque en ese plasma es donde están los anticuerpos ABO del donante. Y finalmente, monitorear con prueba de conf directa y eluido entre los 5 y 15 días después de la infusión. Y cuando la incompatibilidad es bidireccional, ¿sí? Es una combinación tanto de la clínica como del tratamiento. Y la última parte, por supuesto, ¿no? Dependiendo si la fisiopatología de la hemólisis es el trasplante incompatible o la transfusión incompatible. ¿Qué resultados serológicos voy a estar esperando? Bueno, conf directa positiva por complemento IgG o ambos, y anti-A o anti-B, o anticuerpos hacia otros sistemas de grupos sanguíneos. O sea, esto es solamente lo hago, pero también se da en RH. Si el paciente es RH positivo y transfundimos un paciente es RH negativo y infundimos una médula RH positivo, si tiene sensibilización anti-D puede desarrollar anticuerpos con exactamente la misma lógica. Para todos los otros sistemas, pero afortunadamente es mucho más infrecuente. Se pueden encatillar también fenómenos autoinmunes y de mayor importancia para nosotros es cuando las pruebas dan negativa y el paciente, ¿sí? Continúa embolizando, porque dependiendo del régimen condicionante y algunas infecciones asociadas, el paciente trasplantado de médula ósea puede llegar a tener eventos relacionados con hemólisis por microangiopatía. Así que, bueno, dicho esto, no me queda mucho más que agradecerles a todos ustedes la paciencia que han tenido. Acá les dejo mi correo electrónico, ¿sí? Que está disponible para todo el mundo, así que con mucho gusto toda la bibliografía respaldatoria de lo que estuvimos hablando recién y lo que estuve presentando está disponible para todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes. Realmente ha sido muy amable y me han tratado muy bien. Así que guardo con mucho cariño todo esto.